hoy vamos a seguir con nuestra serie que se llama ¿qué? Sé fuerte y valiente. Muy, muy bien. Un pastor de Siria, del Medio Oriente, dijo algo muy interesante. Pues nosotros sabemos que esa región del mundo siempre ha sido difícil, la verdad, y todavía es difícil. Él se llama Juan Crisóstomo. Era un pastor misionero en Siria hace muchos, pero muchos años. Él dijo que la vida cristiana involucra desafíos y conflictos. Nosotros entendemos eso, nosotros sabemos que la vida está llena de desafíos y conflictos, así nos guste o no. Nuestros enemigos están constantemente buscando la guerra contra nosotros. No quieren que reclamemos la herencia que nosotros tenemos en Jesucristo. El mundo, la carne y el diablo están unidos contra Jesús y contra su pueblo, como las naciones de la tierra prometida estaban unidas contra Josué y el pueblo judío. Hoy vamos a estar en el capítulo 6, vamos a estar leyendo una historia muy famosa, una historia muy conocida, es la historia de la batalla de Jericó. Y el pueblo de Israel comienza la conquista de la tierra prometida. El libro de Josué realmente es un libro de guerra. Muchos ataques, muchos desafíos, murallas altas, como en el caso de Jericó. Y yo entiendo que hay muchas personas que prefieren no enfocarse en la guerra. Pero aquí tenemos un libro que está lleno de guerra. Entonces yo creo que nosotros necesitamos enfocarnos en la guerra esta mañana. Uno de los temas principales de las Escrituras es la guerra santa de Dios contra Satanás y su ejército de demonios y contra el pecado. En el tercer capítulo de la Biblia, Génesis 3:15, que es dicen que es el Evangelio antes del Evangelio, Dios declara la victoria sobre el diablo y sobre el pecado. Dijo que su hijo iba a venir como el conquistador para establecer su reino para siempre. Si nosotros eliminamos el aspecto militante de la fe cristiana, tenemos que abandonar la cruz, porque fue en la cruz cuando Jesús ganó la victoria sobre Satanás y el pecado. Entonces el tema de la guerra, el tema de la guerra espiritual es muy importante. Demasiados cristianos enfatizan la paz e ignoran la batalla espiritual contra el pecado. Eso significa que han perdido la victoria y están apoyando al enemigo. Nunca se nos debe olvidar la advertencia de Pablo cuando él dijo en Hechos que los lobos feroces están preparados para destruir al rebaño. Es que la guerra espiritual es una realidad y la verdad es nuestra realidad. Pablo dijo en Efesios 6 que nuestra guerra espiritual es contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Satanás y su ejército usan a personas para oponer y atacar a la iglesia de Dios. Si nosotros no tomamos nuestras
posiciones. Si no nos ponemos la armadura de Dios que Pablo explica en Efesios 6, ya hemos perdido la batalla. Estamos en una guerra. Nosotros somos soldados y tenemos que actuarnos así. En el ejército de Jesús no hay neutralidad. Jesús dijo, el que no está de mi parte está contra mí. Declaró eso en el contexto de la guerra espiritual. El mandato que Dios le dio a Josué nos ayuda en esta guerra espiritual. Dios le dijo, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Y nosotros vamos a seguir este estudio en el capítulo 6 de Josué. En este pasaje, Israel gana su primera victoria en la tierra prometida. Vamos a comenzar con el primer versículo de ese capítulo. Dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas. ¿Por qué? Por temor a los, ¿quién? Israelitas. Nadie podía salir o entrar. Tenían miedo. Versículo 2. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas. El hebreo dice que eran bocinas de cuernos de carnero. Hechas de cuernos de carneros. Y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchan el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se van a derrumbar y cada uno entrará sin impedimento. En este pasaje, en el capítulo 6, nosotros vamos a aprender 3 principios. Es que la victoria de Israel sobre Jericó ilustra 3 principios que nos ayudan a enfrentar los desafíos de nuestras vidas y ganar la victoria. En primer lugar, antes del desafío, recuerda que la victoria es tuya. Para el soldado cristiano, la victoria es garantizada porque Jesucristo ya ha vencido a todos los enemigos espirituales. Jesús venció a Satanás en el desierto. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que pasó en el desierto? Jesús estaba a solas, solito, en ayuno. Y Satanás llegó para tentarlo. Pero Jesús lo venció. También venció a Satanás en su ministerio. También en la cruz y en su resurrección y ascensión. Este conquistador es el que intercede por nosotros. Nos fortalece para cumplir su voluntad. Romanos 8:31, que es un versículo que a mí me encanta. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. Y yo quiero que ustedes consideren los siguientes factores involucrados en la victoria de Josué. En primer lugar, temer a Dios. Necesitamos temer a Dios. En ese primer versículo dice que las puertas estaban aseguradas, cerradas. Y nadie podía entrar y nadie
podía salir. Es que les tenían miedo, de verdad, tenían miedo. Pero ¿sabían que eso era una promesa de Dios? Es que Dios lo prometió esto en Éxodo, capítulo 23. Dice en el versículo 27, yo enviaré mi terror delante de ti. Y yo voy a consternar a todo pueblo donde entres. Y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Pero pregunta, ¿creen que temían al pueblo o a su Dios? La reputación de Dios ya llegó a la tierra prometida. Escucharon las tribus de esa tierra, escucharon las noticias de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto de manera milagrosa. Ya se enteraron de las victorias que Dios les entregó al este del río Jordán. La ciudad de Jericó, ellos vieron cómo el pueblo de Israel cruzó el río Jordán. Les tenían miedo. Tenían miedo por su Dios. Estaban en un estado de pánico. Me imagino que ellos preguntaron, ¿qué va a hacer Dios de los judíos? La Biblia dice que temían a los israelitas, pero les temían porque el pueblo de Dios seguía la voz y la presencia de un Dios viviente y poderoso. Se decía que María, reina de los escoceses, temía las oraciones de John Knox, un pastor. Ella temía las oraciones de él más que un ejército enemigo. Pregunta, ¿creen que la sociedad de nuestra época teme lo que el pueblo de Dios podría hacer? Tal vez no, porque la iglesia no ha hecho mucho para demostrar el poder de Dios en un mundo escéptico. Mi anhelo como pastor es que nuestra iglesia marque la diferencia, que nuestro compromiso sea notable, que las personas puedan notar la diferencia en nosotros, aún nuestras familias. ¿Por qué? Porque muchas personas de nuestras familias no son creyentes. Y yo les prometo que nos están mirando. Y ellos están notando qué es lo que es importante para nosotros. ¿Cuáles son las cosas más importantes para nosotros? No debemos complacer los apetitos del mundo. No debemos solicitar la aprobación del mundo y nunca debemos medir nuestro éxito según el estándar de este mundo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo apartado. Somos un pueblo santo, escogido, comprado con la sangre de Jesús. Así deberíamos vivir. Eso es lo que hicieron los israelitas en este caso.
Marcharon de manera triunfante e hicieron que los corazones del enemigo se llenaran de miedo. Necesitamos temer a Dios. También confiar en las promesas de Él. Confiar en las promesas de Él. Josué 6:2 dice, el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó. La conjugación del verbo es muy importante. Dice, he entregado. La victoria ya se había ganado. La única cosa que Josué y el pueblo tenían que hacer era reclamar la promesa y obedecer la voz del Señor. Ese pueblo era victorioso. En ese caso, ¿ah? Ellos experimentaron una victoria impresionante. Nosotros también queremos ser victoriosos. Los cristianos victoriosos son personas tres cosas que nosotros podemos aprender. Cristianos victoriosos son personas que conocen las promesas de Dios porque meditan en las Escrituras. Conocen las promesas de Dios porque meditan en las Escrituras. ¿Cómo podemos reclamar una promesa que no conocemos? Hay que meditar en las palabras de Dios. Por esta razón, Dios dijo lo siguiente a Josué en el primer capítulo. Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él cuando tengan tiempo. ¿Dice eso? En el día, en el de día y de noche, todo el tiempo. ¿Quién lo dijo? Todo el tiempo. No solo cuando tengamos tiempo. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así vas a prosperar y vas a tener éxito. También un cristiano victorioso cree en las promesas de Dios, porque la palabra misma genera fe en sus corazones, en su corazón. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creen las promesas de Dios porque la palabra genera fe en sus corazones. También los cristianos victoriosos son personas que confían en las promesas. Es que las conocen, las creen y también confían en esas promesas, pero con una confianza que les llevan a obedecer la voz de Dios. Es confiar con acción. Y este año nosotros nos hemos enfocado mucho en Santiago 1:22, que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Nosotros queremos ser cristianos victoriosos, ¿no? Y la victoria, nuestra victoria, depende de las promesas de Él. Necesitamos enfocarnos en esas promesas, conocerlas, creerlas y confiar en ellas. También, otro factor en la victoria de Jericó era que ellos recibieron las instrucciones de Dios.
recibieron las instrucciones de Él. En los versículos 3 al 5, Dios les revela su plan. Y ellos las recibieron porque en los siguientes versículos las siguen. Y el punto número 2 es que, pues en el primer punto era antes del desafío y ahora es durante el desafío. Antes del desafío necesitamos recordar que la victoria ya es nuestra. Durante el desafío, recuerda que vences al enemigo con fe. Con fe. Los versículos 6 al 17 o 16 relatan la historia como Josué y el pueblo obedecen la voz de Dios. Ellos ejercen su fe, dependen de Dios y no de su poder militar. Versículo 6, por favor. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas. Y el arca del pacto les seguía. ¿Escucharon lo que pasó? Es que siguieron las instrucciones del Señor. Y sí, era un plan raro. Era un plan muy diferente. No era un plan típico de guerra. Los ejércitos de hoy en día no hacen eso. ¿Ah? Era un plan raro. Y quizá desde el punto de vista del mundo, realmente era un plan necio. Pero a Dios le encanta usar a personas y planes que al mundo le parecen necios. Pablo dijo en 1 Corintios 1:27, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Dios se deleita en usar la debilidad y la insensatez para derrotar a los enemigos y para glorificar su nombre. Entonces, por 6 días, el pueblo marchó alrededor de Jericó una vez cada día. El 7º día hicieron 7 vueltas, tal como el Señor les había mandado. Y el versículo 16 dice: a la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas. El versículo 20. Y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó ¿qué? Derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. La fe que ejerció el pueblo era grande. Inclusive, el autor de Hebreos escribió acerca de ellos, escribió acerca de su fe. Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron. No por su inteligencia, no por su capaz de hacer planes militares. Por la fe cayeron las murallas de Jericó,
después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Nosotros solo podemos vencer al enemigo con fe. Fe en Él, que puede tumbar las murallas de una ciudad con una marcha, con trompetas y con gritos. El domingo pasado hablamos acerca del arca del pacto. Nosotros aprendimos el domingo pasado que ese arca representaba ¿la qué? La presencia, muy bien, la presencia de Dios. El arca tenía que estar en el lugar correcto. Cuando cruzaron el río, eso es lo que nosotros estudiamos el domingo pasado. Cuando ellos cruzaron el río, el pasaje bíblico menciona el arca 16 veces. ¿Ustedes creen que la presencia de Dios en medio de los desafíos es importante? Claro. Pero muchas veces nosotros intentamos de enfrentar a los desafíos de nuestras vidas sin Él. La única cosa que puede resultar con esa clase de actitud es derrota. El arca, la presencia de Dios, tiene que estar en el lugar correcto. En este pasaje, en Josué 6, en estos versículos 6 al 16, menciona el arca 8 veces. Es que Israel podría haber marchado y haber tocado las bocinas hasta que se desmayaran. Pero si el Señor no estaba con ellos, no habría victoria. ¿Y cuál es la lección para nosotros? Cuando nosotros aceptamos el plan de Dios, nosotros invitamos la presencia de Dios. Y eso garantiza la victoria. Josué y el pueblo escucharon las órdenes de Dios, las creyeron, las obedecieron y Dios hizo el resto. Cuando el pueblo de Dios, y ahora me refiero a nosotros, cuando el pueblo de Dios se rebela contra el liderazgo espiritual, como Israel lo hacía a menudo en su historia, la disciplina y la derrota resultan. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Dios. También eso significa que nosotros necesitamos confiar en su reloj. Es que depender del plan de Dios también es confiar en su reloj, en su tiempo. La impaciencia era uno de los grandes pecados de Israel. En el libro de Josué podemos ver eso, podemos estudiar eso. Me imagino que durante la marcha de esa semana, de esos 7 días, varias personas tuvieron el pensamiento que estaban perdiendo el tiempo. Estamos marchando alrededor de la ciudad. ¿Y eso qué? Y el último día, 7 veces, ¿en serio, Dios? Estamos perdiendo, estamos gastando tiempo. Por favor, Dios. Es que Dios les estaba mostrando que era a través de la fe y la paciencia. Porque realmente la paciencia es ejercer la fe. Era a través de la fe y la paciencia que iban a heredar lo que les había prometido. ¿Saben? Dios nunca tiene afán.
Dios nunca tiene afán. Sabe lo que está haciendo. Y su reloj nunca se equivoca. La caída de Jericó nos anima a que confiemos en las promesas del Señor, que confiemos en las instrucciones de Él. También nos anima a que obedezcamos las instrucciones sin importar la situación. Si es una situación imposible o muy difícil, la historia de Jericó nos anima. Quizá tú y yo no capturaríamos a una ciudad como Josué, pero en nuestras vidas diarias enfrentamos enemigos y murallas altas que nos desafían. La única forma para crecer en nuestra fe es aceptar los nuevos desafíos y confiar que Dios nos va a entregar la victoria. Juan dijo en 1 de Juan 5:4, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Que durante el desafío tenemos que recordar que solo podemos vencer a los enemigos, al enemigo, con fe. Y ahora, después de la victoria, porque recuerdan, ya tenemos la victoria. Después de la victoria, nosotros necesitamos obedecer completamente y glorificar a Dios. Obedece completamente y glorifica a Dios. Los israelitas tenían que decidir, los israelitas tenían que dedicar la ciudad completa a Dios como una ofrenda. Todo Jericó y todo lo que había dentro de la ciudad, la gente, las casas, los animales, el botín de la victoria, todo. La primera victoria se presentó a Dios como las primicias de las victorias venideras. Normalmente los soldados compartían el botín de la guerra. Pero en este caso, todo le pertenecía a Dios y era para su tesoro. Entonces ahora el versículo 17 al 19, por favor. Josué 6. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen ¿a quién? Al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Ahora fíjense bien en el versículo 21. Vamos a llegar a un punto que es confuso para muchas personas. El 21 dice, mataron a filo de espada a todo hombre, mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Ellos destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Mira, yo entiendo que este versículo puede perturbar a muchas personas. Ellos dicen que versículos como este contradicen lo que el Nuevo Testamento enseña
que Dios es amor. Entonces, en este pasaje, en Josué 6, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está su misericordia? ¿Por qué tenían que matar todo lo que tuviera aliento de vida? Es entendible que tenían que matar a los soldados, pero ¿por qué a las mujeres y a los jóvenes, a los ancianos, los animales? ¿Por qué? Pues en primer lugar, nosotros necesitamos entender que los pueblos de Canaán, de esa tierra, eran muy malvados y Dios no quería que su santo pueblo se contaminara con sus vecinos. Dios quería un simiente santo para que su santo Hijo pudiera llegar y ser el Salvador del mundo. Porque si nosotros recordamos, Jesús vino de ese pueblo. Pero hay otra consideración. La gente de la tierra, como ya hemos dicho, la gente de esa tierra ya había tenido muchas oportunidades para arrepentirse y seguir al Señor. ¿Cómo? Porque ya habían escuchado lo que Dios ha hecho. Pero ellos respondieron con temor, con miedo. Ellos, todos los pueblos de esa tierra, podían haber respondido como Rahab. En el versículo 17, yo salté una parte. Dice que Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Esa es otra historia antes en el libro de Josué. Y en esa historia ella creyó. Ella decidió seguir a Dios y no ignorar los prodigios y los milagros que Dios hizo. Es que todos los pueblos de la tierra prometida escucharon lo que Dios había hecho. En cualquier momento, podían haber respondido de manera positiva. Nunca piensen que los cananeos y los otros pueblos eran indefensos e ignorantes, que no sabían nada de lo que del Dios viviente y verdadero. Nunca piensen eso. Ellos ignoraron por completo lo que Dios hizo. Sí, Dios es amor. Dios es amor. Y por eso les dio chance tras chance para que creyeran. Pero no creyeron. Lo rechazaron. Y nosotros podemos ver la misericordia de Dios en esta historia, aún a través de la matanza en Jericó. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia escogió proteger la esperanza para las futuras generaciones. ¿Entienden eso? Realmente fue un acto de gracia para las futuras generaciones.
Es por los celos de Dios que tú has escuchado las buenas nuevas. Es posible que las has escuchado varias veces. Inclusive en mi vida, yo escuché las buenas noticias, las buenas nuevas, no sé cuántas veces antes de responder de manera positiva. Dios me dio no sé cuántas oportunidades. Y chévere. La verdad le doy muchas gracias porque yo era terco. Todavía soy terco en algunas cosas. Y doy muchas gracias a Dios por su paciencia conmigo. Es posible que tú has tenido muchas oportunidades para confiar en Cristo, pero cada vez lo ignoras. Cada vez decides no creer. ¿Hasta cuándo crees que Dios te va a dar la oportunidad de creer, de confiar? ¿No crees que sería mejor que tomaras la decisión ahora? Entonces, con los ojos cerrados y los rostros inclinados, si tú quieres tomar ese paso de fe, confiar en Cristo, yo quiero animarte que lo hagas ahora. ¿Hay alguien? Levanta la mano. ¿Hay alguien que me dice, yo quiero conocer a Cristo? Levanta la mano. ¿Hay alguien? Creyente, necesitas recordar que Dios ya te ha entregado la victoria, pero seguimos en la batalla y tenemos que luchar. Tenemos que luchar. ¿Y cómo vas en esa batalla para la santidad? ¿Crees que representas a Dios bien? Cuando los vecinos te ven, ¿ven algo diferente? ¿Ven un compromiso profundo a tu Dios? ¿Te podrían decir que eres una mujer de Dios? ¿Podrían decir que tú eres un hombre de Dios? Y lo más importante para ti es seguir la voz de Él. Cuando tus amigos o los compañeros de trabajo pasan tiempo contigo, ¿experimentan la presencia de Dios? Es muy posible que en este momento estás enfrentando un desafío muy grande. Y yo entiendo que nuestro enemigo es astuto. No botes la toalla. No te des por vencido. ¿Por qué? Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Mantén tu fe, porque en ella vas a vencer